Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Iniciamos nuestra sesión, bueno, con 17 participantes. Recuerden que el examen final será el sábado 9 de julio a la misma hora de las prácticas calificadas, ¿sí? Entonces, los horarios se mantienen, ¿no? Lo único que deben saber es que es el sábado 9 de julio. Bien, entonces hoy tenemos nuestra penúltima clase y mañana ya estaremos terminando el curso, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hemos visto hasta hoy? Hemos visto ya las series de potencias y vimos tres ejemplos puntuales, ¿no? Antes hemos visto el teorema de la divergencia, fue nuestro último teorema del cálculo vectorial, y hoy día va a aparecer un ejemplo que involucra el cálculo de varias variables, ¿no? Bueno, ahí lo veremos. Bien, entonces, vimos la serie de potencias, aprendimos a calcular el radio de convergencia, y hemos visto el intervalo de convergencia, y lo tomaremos siempre abierto. Bien. Bien. Entonces el radio de convergencia se calcula mediante este límite. Bien. Acá, por si acaso, por propiedad, en este límite, debido a la continuidad de la función valor absoluto, puede ingresar dentro del valor absoluto, ¿no? Un límite, cuando n tiende a más infinito, de a sub n sobre a sub n más 1. Bien. Y vimos tres ejemplos puntuales, ¿no? 1, 2, 3. Ahora vamos a ver cuatro ejemplos más, ¿no? La idea es cubrir diferentes tipos de procesos para obtener el radio de convergencia. Hoy día va a haber uno muy llamativo, ¿sí? Entonces vamos a ver. O dos, bueno. Entonces, primero vamos con este problema. Entonces, nuestra serie de potencias viene a ser sumatoria, tiene la forma, ¿no? Desde n igual a 0, sabemos que esto puede cambiar, ¿no? Puede ser desde n igual a 1, 2, 3, etc. Eso sí puede cambiar. Hasta más infinito, de a sub n por x menos e elevado a la n. No es a la n más 1, no es a la n más 2, no es a la n más 3, no es a la n medios, no, es a la n. Pero profesor, acá aparece n más 1, ¿qué hacemos? Bien, como n está relacionado con el índice de la sumatoria, con la variable de la sumatoria, entonces en la solución plantearemos un cambio de variable. Bien, entonces hacemos m igual a n más 1. Al hacer esto, notamos lo siguiente, que si n es igual a 0, ¿cuál es la idea ahora? Actualizar los índices de la sumatoria. Si n es igual a 0, entonces reemplazas acá y me queda que m vale 1. Entonces m es igual a 1. De esta manera la sumatoria ya queda replanteada así, ¿no? Desde m igual a 1 hacia más infinito, de menos 1 a la m por x menos 1 a la m sobre m. Entonces, serie centrada en x igual a 1. Centrada en x igual a 1. Ahora hablamos del término a su m, ¿no? El término a su m es menos 1 a la m sobre m. Y el término a su m más 1 es igual, ya sabemos, a menos 1 a la m más 1 sobre m más 1, ¿no? Y por conveniencia sabemos que lo escribimos así, ¿no? Mediante la teoría de exponentes, con menos 1 a la m por menos 1 sobre m más 1. Muy bien, ¿no? Entonces, en este caso, recuerda, el exponente no fue n, sino fue m más 1. Entonces hubo que hacer un cambio de variable. Bien. Entonces, R, el radio de convergencia, viene a ser límite cuando n tiende a más infinito de valor absoluto. Me recuerda de a sub m en este caso sobre a sub m más 1. Bien. Entonces tenemos límite cuando n tiende a más infinito
menos 1 a la m sobre m sobre menos 1 a la m más 1 sobre m más, perdón, ya le hemos escrito como menos 1 a la m por menos 1 sobre m más 1. Bien, y ya sabemos, extremos con extremos, medios con medios. El límite puede ingresar al valor absoluto. Límite cuando n tiende a más infinito. Y tenemos, ¿no? Menos 1 a la m que multiplica a m más 1 sobre m por menos 1 a la m por menos 1. Este menos 1 es absorbido por el valor absoluto, porque el valor absoluto de menos 1 es 1. Y 1 por cualquier expresión queda la misma expresión. Es el elemento neutro. Y si podemos simplificar esto, y observa que nos queda límite cuando n tiende a más infinito de m más 1 sobre m. Ahora, observemos que estamos en el caso del cociente de dos polinomios del mismo grado. En consecuencia, cuando m, su variable, en este caso es m, ya miren, por error le he puesto n acá, es m, m, m y m acá. Cuando su variable tiende a más infinito y el grado son iguales, el límite es el cociente de los coeficientes principales, 1 sobre 1, 1. Valor absoluto de 1, 1, por lo tanto el radio es igual a 1. Ya está. Radio de convergencia, entonces, R igual a 1. Bien, entonces, como nuestra serie está centrada en x igual a 1, le sumamos una unidad y llegamos al extremo 2. Le restamos una unidad y llegamos al extremo 0. Entonces, la serie converge, en eh, x que pertenece al intervalo abierto desde 0 hasta 2. O también la serie converge en valor absoluto de x menos 1 menor que 1. Nice. Entonces, lo nuevo de este problema fue hacer ese cambio de variable, ¿no? Ahí. Bien, entonces termine de capturar para pasar a ver otro ejemplo.
Vamos con el siguiente ejemplo. Bien, entonces dice, determina el radio de convergencia de la siguiente serie de potencias. Observemos acá que no está elevado a la n, sino a la 2n. Bien, entonces hay que reescribir esto. Acá no se hace cambio de variable. Mire, hacemos esto. Sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito de 2n factorial sobre n factorial, y esta expresión la escribimos así: x al cuadrado elevado a la n. Ahora, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿No? Porque ahora el radio de convergencia no va a ser el R que nosotros obtenemos. Sí vamos a usar ese R para el radio de convergencia, pero no va a ser el radio de convergencia. ¿Cómo es eso? Lo que tenemos es esto, mira. Esto está centrado en x igual a 0, ¿no? Entonces sería x al cuadrado es menor que el radio de convergencia. Entonces, por propiedad, esto queda así: x al cuadrado menor que r. Entonces, x es menor que raíz cuadrada de r. Y esta raíz cuadrada de r en este caso este es el radio de convergencia. Este viene a ser el radio de convergencia. Ese es el radio de convergencia. Entonces, ojo, y no es nada nuevo, ¿no? Porque mira, en este caso, observa, radio de convergencia. Ahí está. En el ejemplo anterior, radio de convergencia. Acá observa, o sea, el valor absoluto de x menor que, ya, el radio de convergencia. Y acá, observa, el radio de convergencia. Entonces, no es nada nuevo, lo hemos venido haciendo. Aunque en este tipo de problema no se obtiene directamente el radio de convergencia con el límite, sino hay que hacer este proceso, ¿no? Propiedades de desigualdades. Bien, en este ejemplo también no se va a notar mucho esto porque van a coincidir las respuestas, ¿ya? Porque sale cero. Veamos. Entonces, para la solución tenemos bien, centrada en x igual a, centrado en x igual a 0. Identificamos el a sub n como 2n factorial sobre n factorial. Entonces ahora el a sub n más 1. El a sub n más 1 sería 2 veces n más 1 factorial sobre n más 1 factorial. Muy bien. Ahora, algunas observaciones para explicar
O sea, para no dar de golpe el resultado, ¿no? Para que se entienda, mejor dicho. Entonces, mira, nosotros cuando escribimos, por ejemplo, factorial de 6, sabemos que por definición es así, ¿no? 6 por 5 por 4 y van disminuyendo de 1 en 1, por 3, por 2, por 1, ¿sí? Entonces, esto también se puede escribir así, mira, como 6 por 5 por 4 por 3 factorial, porque todo esto es 3 factorial. Pero también podemos hacerlo así, mira, 6 factorial es 6 por 5 por 4 factorial, porque todo esto es 4 factorial. Esa es la idea. ¿Para qué? Para a este factor ir disminuyéndolo de 1 en 1 hasta que nos quede 2n para que se puedan simplificar. Entonces, esa es la idea allí y acá. Entonces, veamos. Para empezar, 2n más 1 factorial es 2n más 2, ¿no? 2n más 1 es 2 por n, 2n más 2. Esta sí, 2n más 2 factorial. ¿Sí? En todo caso, lo escribo acá abajo nuevamente. A su n más 1 sería 2n más 2 factorial sobre n más 1 factorial. Así. Muy bien. Entonces sería, vamos disminuyendo de 1 en 1. Observa. Primero se escribe el mismo. Mira, si es 6 factorial, primero vas escribiendo el mismo 6. Entonces escribo el mismo 2n más 2. Ahora lo disminuye en 1. Queda 2n más 1. Lo disminuye en 1 y queda 2n, que es el que quiero. Entonces le pongo factorial ahí. Ese ya se va a simplificar con el de acá. Esa es la idea. Ahora, n más 1 factorial, con n más 1 factorial hacemos lo mismo. Entonces se escribe el mismo, n más 1, le resto 1 y me queda n factorial. Y se va a poder simplificar con el de acá. Muy bien. Ahora, el radio de convergencia que vamos a escribir acá, el r, ya no es el radio de convergencia. Recuerda que el radio de convergencia es raíz cuadrada de r en este ejercicio. Entonces tenemos que r sí lo vamos a usar. Mira, ese valor absoluto del límite cuando n tiende a más infinito de a sub n sobre a sub n más 1. Entonces tenemos r, valor absoluto, límite, me estoy olvidando del límite, cuando n tiende a más infinito, y acá sería a sub n 2n factorial sobre n factorial sobre, ya, de hecho no me conviene copiar esto, ¿no? Sino esto de acá. Entonces sería 2n más 2 factoriales, 2n más 2 por 2n más 1 por 2n factorial sobre n más 1 factorial es, acá está, n más 1 por n factorial. Ahí está. Muy bien. Entonces, extremos con extremos, medios con medios. Sería 2n factorial por n más 1 por n factorial sobre n factorial por 2n más 2 por 2n más 1 por 2n factorial. Y mira cómo se cancelan, ¿no? Gracias a esto que habíamos hecho. Y también acá, ¿no? Muy bien. Ya el límite lo voy a ingresar al valor absoluto. Límite cuando n tiende a más infinito de n más 1 sobre 2n más 2 por 2n más 1. Así.
Ahora, polinomio de grado 1, polinomio de grado 2. Y n tiende más a infinito. Entonces, este límite es 0. ¿No? Así es el resultado, ¿no? Si tienes una expresión racional donde el grado del polinomio numerador es menor que el del numerador, entonces, y n tiende más a infinito, el límite es 0. Entonces, ocurre que el radio R nos sale 0, pero eso no es el radio de convergencia. Entonces, hemos dicho lo siguiente, luego tenemos valor absoluto de x menor que raíz cuadrada de r, que es 0. Por coincidencia sale lo mismo. Por coincidencia sale lo mismo. Entonces, el radio de convergencia se obtuvo de acá, pero salió 0. Coincidieron. Entonces, la serie converge en x igual a 0, en su centro, ¿no? La serie converge en x igual a 0. Es una convergencia puntual. El siguiente ejemplo es parecido a este, pero ahí sí se va a notar esto que hemos explicado. Vayan capturando. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Entonces observen el detalle acá, ¿no? Elevado a la 3n. Bien. Entonces, sumatoria desde n igual a 3 en este caso, ¿no? Hasta más infinito. Lo reescribimos de esta manera. Logaritmo natural de n por 64 la n sobre 27 a la n por n al cubo. Y acá lo escribimos así. X menos 5 al cubo a la n. Entonces, el radio de convergencia se va a obtener así. Valor absoluto, como está centrado en 5, de x menos 5 al cubo, menor que r, el r que vamos a obtener. Entonces tenemos x menos 5 menor que raíz cúbica de r.
Este es el radio de convergencia. Este es el radio de convergencia. Bien. Entonces tenemos una serie de potencias centrada en x igual a 5. Serie de potencias centrada en x igual a 5. A sub n viene a ser el logaritmo natural de n por 64 a la n sobre 27 a la n por n al cubo. Determinamos el a sub n más 1. Logaritmo natural de n más 1 por 64 a la n más 1 sobre 27 a la n más 1, y perdón, y acá tenemos por n más 1 al cubo. Por conveniencia, utilizamos la teoría de exponentes y lo expresamos así, ¿no? Acá también. Bueno, que no hay nada que hacer, tal cual. Listo. Recuerda que este R ya no va a ser nuestro radio. Ya sabemos cómo lo vamos a obtener. A sub n sobre a sub n más 1. Bien, entonces reemplazamos. Bien, a sub n. Logaritmo natural de n por 64 a la n sobre 27 a la n por n al cubo sobre logaritmo natural de n más 1. 64 a la n más 1 lo hemos escrito como 64 a la n por 64 sobre 27 a la n más 1 como 27 a la n por 27 por n al cubo. Perdón, por n más 1 al cubo. Así. Extremos con extremos, medios con medios. R es igual límite cuando n tiende a más infinito. Listo. Entonces multiplicamos logaritmo natural de n por 64 a la n por 27 a la n por 27 por n más 1 al cubo sobre 27 a la n por n al cubo por logaritmo natural de n más 1 por 64 a la n por 64. Listo. A ver, este se va con el de acá. 27 a la n con este. Y observa, tengo 27 acá. Esto es 27. Y tengo acá 64. Constantes que pueden salir del límite. Incluso de valor absoluto. Y de paso el límite que ingresa a valor absoluto. Entonces sería que R
es 27 sobre 64 del límite, y acá hacemos lo siguiente. Mira, logaritmo natural de n sobre logaritmo natural de n más 1 por n más 1 al cubo sobre n al cubo. Así lo escribo. Con la siguiente intención. Tengo el límite del producto de dos expresiones. Si yo logro demostrar que el límite de cada factor existe, puedo separar en límites. El más sencillo es el primero. Observa, límite cuando n tiende a más infinito de n más 1 al cubo sobre n cubo. Como estamos en un cociente de polinomio de igual grado, y vamos a ver que el coeficiente principal es 1 arriba y 1 abajo, entonces directamente acá el límite es igual a 1. Muy bien, listo. También vemos límite cuando n tiende a más infinito de logaritmo natural de n sobre logaritmo natural de n más 1. Al evaluar el límite, observa que tenemos la forma indeterminada, infinito sobre infinito. Y sabemos que cuando eso ocurre, podemos aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, para ese límite, aplicamos la regla del L'Hopital para ver si existe o no. Si existe, separamos, ¿no? Entonces tenemos límite, cuando n tiende más a infinito, derivamos logaritmo natural de n, sería 1 sobre n, derivamos logaritmo natural de n más 1, sería 1 sobre n más 1, extremos con extremos, medios con medios, y tenemos límite, cuando n tiende a más infinito, de n más 1 sobre n. Y estamos en el caso de polinomio, cociente de polinomio de igual grado. Entonces los coeficientes principales se dividen y obtenemos que es 1 también. Listo. Entonces, perfecto. Existen por separado escala el límite. Entonces tenemos que R es igual 27 sobre 64, valor absoluto, y separo los límites, ¿no? En un producto de límites. Logaritmo natural de n sobre logaritmo natural de n más 1 por límite cuando n tiende a más infinito de n más 1 al cubo sobre n al cubo. Ahí está. Entonces, por lo anterior, este límite es 1 y este límite es 1 por 1, 1 por el absoluto 1, nos queda que R es igual a 27 sobre 64. Muy bien, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Reemplazar acá. Entonces tenemos x menos 5 es menor que raíz cúbica de 27 sobre 64. Y esto es 3 cuartos. Entonces el radio de convergencia es 3 cuartos. El radio de convergencia es 3 cuartos. Ahí está. Muy bien, ahora el intervalo de convergencia. Como está centrado en 5, le sumo 3 cuartos. 5 por 4, 20 más 3, 23 cuartos. Un extremo, 3 cuartos. Le resto 5 por 4, 20. 20 menos 3, 17. 17 cuartos, ¿no? Entonces, la serie converge en, si gustas, valor absoluto de x menos 5 menor que 3 cuartos, o en x que pertenece al intervalo abierto 17 cuartos, 23 cuartos, ¿no? Entonces acá fue más notorio la forma de trabajarse el radio de convergencia. En el caso anterior salió 0, entonces no había mucho que hacer, ¿no? Ahí está. Pero ahora, ahí está súper claro. Y el radio de convergencia no se obtiene mediante el límite. Eso sirve para, en este caso, sacarle la raíz cúbica. Ese es el radio de convergencia. ¿Sí? Nice. Capturen esto y vamos a pasar a otro tipo de problema.
Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Y este va a ser nuestro último ejemplo ya para pasar a otro tema de serie de potencias, ¿sí? Bien. Listo. Entonces dice, C el campo vectorial. Entonces, en este problema como que aparece nuevamente, profesor, el problema del cálculo vectorial, ¿no? Sí, así es, ¿no? Dice, C el campo vectorial F. O sea, ¿cómo se puede plantear un problema de serie de potencias con integrales de línea? No, dice, mira, C el campo vectorial F que va de R2 hacia R2, ¿no? Acá está su M y acá está su N, ¿no? Listo. Y para cada número natural N, la circunferencia C sub N, observa, centrada en el origen y radio 1 sobre N, ¿no? Radio, ojo, de la circunferencia, ¿sí? Con orientación positiva, determina el radio de convergencia de la serie de potencias, y acá nos da que va desde n igual a 1 hasta más infinito, de a su n por x menos pi a la n, ¿sí? Pero lo curioso es cómo se obtiene la sub n. ¿Cómo se obtiene la sub n? Entonces, el lazo sub n se obtiene mediante una integral de línea del campo vectorial f a lo largo de la curva c sub n, que es la circunferencia de radio 1 sobre n y centro en el origen. Entonces, esto no es nada nuevo, porque mira, nosotros que hemos hecho esto, o sea, mejor dicho, esto sabemos resolver, entonces tenemos que calcular, ¿ok? Ahora, vamos a dibujar la situación de la circunferencia. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y. ¿Sí? Entonces tenemos la circunferencia de radio 1 sobre n. Ahí está. 1 sobre n, 1 sobre n, bueno, menos 1 sobre n ahí. Ahora, tiene orientación positiva. Entonces la orientación es antihoraria. Ahí está. Y esta circunferencia, observa, encierra una región, que es el círculo de radio 1 sobre n. Ahí está. Entonces le voy a llamar a esta región la región D, que es el círculo de radio 1 sobre n. Ahora, observamos lo siguiente, que el campo vectorial F tiene componentes M y N continuas de clase C1, o sea, sus derivadas parciales existen y son continuas también. Vemos que el dominio de integración, ¿no?, es una curva orientada positivamente, ¿sí?, y es regular, ¿no? Muy bien. Ahora, la región que encierra la curva es simplemente conexa. Eso indica que podemos aplicar el teorema de Green. Entonces, para calcular la integral, usaremos Green. Usamos Green. Usamos Green. Teorema de Green. ¿Qué decía el teorema de Green? El teorema de Green decía que la integral de línea a lo largo de esta curva del campo vectorial F por diferencial de alfa se puede calcular mediante una integral doble sobre la región D. En este caso la región D acá lo estamos definiendo en la gráfica, ¿no? ¿De quién? De n sub x menos m sub y por diferencial de área. Entonces, acá observemos, n sub x es igual a 3 y m sub y es igual a 2. N sub x es igual a 3 y m sub y es igual a 2. Muy bien. Entonces, de esta manera tenemos integral sobre la región D
integral doble, ¿no? De 3 menos 2 por diferencial de área. Entonces, esto queda, esta integral, quedaría como la integral doble sobre la región de diferencial de área. Y sabemos que esto es la aplicación de la integral doble para calcular el área. ¿El área de quién? De la región D. Entonces, esto es el área de la región D. Y esa región D es un círculo centrado en el origen de radio 1 sobre n. Por lo tanto, lo calculamos mediante pi por radio cuadrado. Pero el radio es 1 sobre n. Entonces, esto viene a ser, sería pi por 1 sobre n al cuadrado, ¿no? Pi sobre n cuadrado. Ahí está. Entonces, de esta manera, concluimos que a sub n, que es igual a la integral de línea sobre la curva c sub n de f, viene a ser pi sobre n cuadrado. Bien. De esta manera, la sumatoria sería así. Sumatoria desde n igual a 1 hasta más infinito de a sub n pi sobre n cuadrado por x menos pi a la n. Recién estamos en casa, ¿no? Recién tenemos la serie de potencias. Entonces indicamos, ok, está centrada en x igual a pi. A sub n es pi sobre n cuadrado. A sub n más 1 es pi sobre n más 1 al cuadrado. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a terminar de trabajar en la siguiente diapositiva. Vayan capturando hasta acá, por favor.
Bien, entonces vamos a calcular el radio de convergencia. Entonces, R sería límite cuando n tiende a más infinito de a sub n sobre a sub n más 1. Bien, entonces tenemos límite cuando n tiende a más infinito a sub n, pi sobre n cuadrado, sobre, ¿no? Pi sobre n más 1 al cuadrado. Extremos con extremos, medios con medios. Límite cuando tiende a más infinito sería pi por n más 1 al cuadrado sobre pi por n cuadrado, ¿no? Pi con pi se van y observa, límite cuando n tiende a más infinito, y ya valor absoluto que ingrese, y tengo n más 1 al cuadrado sobre n cuadrado. Ahí. Entonces, polinomios de igual grado, arriba grado 2 y abajo grado 2, coeficientes principales 1 y 1. 1 sobre 1 es igual a 1. Por lo tanto, el radio de convergencia es 1. Ya está. Por lo tanto, radio de convergencia, R igual a 1. El intervalo de convergencia, ojo, está centrado en pi. Le sumo 1, bueno, el radio es 1. Entonces tenemos el abierto acá, pi más 1. Le resto 1 y acá sería pi menos 1. Por lo tanto, la serie converge en, si gustas así, o en x que pertenece a pi menos 1, pi más 1. Y ya está. Listo, terminen esto y ya pasaremos a otro tema. Bien, entonces con esto cerramos todo lo que es series de potencias en la parte de radioconvergencia y pasamos ahora a ver ya algo eh, que permite manejar las funciones como series de potencias, ¿ya? Listo. Entonces miren, tenemos ahora eh, que vamos a ver que es posible derivar e integrar una serie de potencias. Profesor, pero si se deriva y se integra solamente funciones. Entonces justamente pues vamos a definir a una función como una serie de potencias. Y ahí está, ¿no? Entonces, observa esta serie de potencias. C, esta serie de potencias centrada en 0 y tiene radio de convergencia R, diferente de 0, ¿no? Entonces, definimos la función f de x como esta serie de potencias. Ahí está. Muy bien.
Entonces, si la función está definida así, entonces, imagínate que queremos derivarla. Queremos calcular f' de x. Muy bien. Entonces, de manera intuitiva y sencilla, concentrémonos solamente en esto. Y deriva eso. Y deriva eso. Entonces vendría a ser n baja y multiplica a su n. Y x, que está elevado a la n, queda elevado a la n menos 1, ¿no? Por definición de derivada. Muy bien. Entonces, ahora recuerda, esto va a seguir siendo una serie de potencias. La derivada y la integral va a seguir siendo una serie de potencias. Entonces, si sigue siendo una serie de potencias, n menos 1 no puede ser negativo. Puede ser 0 o positivo. En consecuencia, eso sirve para indicar que la sumatoria ya no puede empezar en 0, porque si empieza en 0 tendríamos que x a la menos 1 para n igual a 0. Entonces, ahora n empieza igual en 1. N empieza igual a 1 hasta más infinito. Y de esa manera es que se ha obtenido la derivada, mira. Ahí está. Como la serie converge, tiene radio de convergencia R, entonces esta converge, ¿no? Para todo X también menor que R. Y lo mismo se va a cumplir para la derivada. ¿Ok? Entonces, que es lo mismo. De ahí sale, ¿no? N a su N, X a la N menos 1. De la misma manera, ¿no? Acá derivamos. Acá derivamos. Entonces ahí está la derivada. De la misma manera podemos integrar. Podemos integrar. ¿Qué integramos? El término enésimo. Entonces sabemos que eso es a su n por x a la n más 1 sobre n más 1. Pero mejor lo escribimos así. Sobre n más 1. Ahí está. Acá no hay ningún problema. N puede empezar desde 0. Porque los exponentes serían positivos. Muy bien. Entonces le agregamos esto. La sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito. De esa manera observa que queda la integral. N igual a 0 hasta más infinito de a su n sobre n más 1 por x a la n más 1. ¿No? Lógicamente, para que tú derives esto y te quede f de x, para que sea la antiderivada, pues esto lo definimos como que en el primer teorema fundamental del cálculo, ¿no? Como integral de 0 a x, ¿no? De f de t por diferencial de t. Si derivamos esto, de hecho vamos a llegar al anterior, ¿no? Porque sería acá f de x por x' y eso viene a ser f de x, ¿no? Así. Ahí. Entonces, así definimos la derivada y la integral de una serie de potencias. Una es la antiderivada de la otra, observa, ¿no? Una es la antiderivada de la otra. Muy bien. ¿Y para qué sirve la derivada y la integral de una serie de potencias? Bueno, para empezar, más adelante, acá a continuación, vamos a ver que una función que tiene una serie de Taylor puede ser definida por su misma serie de Taylor, ¿no? Entonces, si una función, pues la puedo derivar e integrar, ¿no? Entonces, lo derivaría e integraría la serie de potencias a la cual está asociada. ¿Y para qué sirve? Bueno, para determinar otras series de potencias, como vamos a ver a continuación en un par de ejemplos. Bien, entonces tenemos, dice, si 1 sobre 1 más x es 1 menos x más x cuadrado menos x cubo más, etcétera. Y me dan el término en eso, ¿no? Y eso se cumple para los x, esto recuerda que esto es equivalente a decir
¿no? Es el intervalo de convergencia, que eso se cumple para todos los x mayores que menos uno, pero menores que uno. Entonces, en base a eso, me dice, encuentra una representación en serie de potencias para 1 sobre 1 más x al cuadrado en el mismo radio de convergencia. Entonces, también es interesante mencionar que si el radio de convergencia es R para la serie de potencias centrado en este caso en 0, pues para la derivada de igual manera vamos a tener el mismo radio de convergencia. Listo. Entonces, tiene el mismo radio de convergencia y acá también. Y me doy cuenta que si yo derivo esto, esa derivada se parece a esta expresión. Entonces, esa es la idea. Vamos a derivarla y vamos a obtener la serie de potencias. Entonces, solución. Entonces, notamos que 1, bueno, escribir, ¿no? Observamos que 1 sobre 1 más x, lo puedo escribir como una serie de potencias y me puedo ir en el término enésimo. Sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito de menos 1 a la n por x a la n. Así. Entonces, si derivamos, tenemos, ya sabemos cómo derivar una serie de potencias. Si derivamos, hay que derivar primero lo del lado izquierdo, y sería menos 1 sobre 1 más x y todo esto al cuadrado. Entonces, ya sabemos derivar la serie de potencias. Entonces, podemos obtener la serie de potencia para esta expresión, que es muy parecida a la que queremos calcular su serie de potencia, solamente que cambia el signo. Entonces sería sumatoria, ya sabemos que n debe empezar en 1 hasta más infinito en la derivada, ¿no? Entonces, n baja y multiplica sería n por menos 1 a la n por x a la n menos 1. ¿Qué me queda? Multiplicar por menos 1. Ahora, multiplicamos por menos 1. Al multiplicar por menos 1, acá me va a quedar positivo, que me va a quedar lo que deseamos, ¿no? 1 más x al cuadrado, ¿no? Llega a quedar la sumatoria desde n igual a 1 hasta más infinito, y ese menos 1 entra y multiplica a toda la expresión n por menos 1 a la n por x a la n menos 1. Entonces, finalmente, este menos 1 con este menos 1 tienen producto de bases iguales, exponentes se suman. Entonces, finalmente, 1 sobre 1 más x cuadrado tiene una serie de potencias, ¿sí? Tiene una serie de potencias definida como sumatoria desde n igual a 1 hasta más infinito de n por menos 1 a la n más 1, debido al producto de bases iguales, por x a la n menos 1. Y se acabó. Ahí está. Esto es lo que nos pedía.
Muy bien. Entonces usamos la derivada para determinar la serie de potencias de 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿no? Listo, vamos con el siguiente ejercicio. Bien, entonces tenemos, dice, si 1 sobre 1 más x es igual a esta serie de potencias, es la misma del ejemplo anterior, ¿no? Para el mismo radio de convergencia, para el mismo intervalo de convergencia, encontrar una representación en serie de potencias para el logaritmo natural de 1 más x, de valor absoluto de x menor que 1. Muy bien. Entonces, solución. Entonces, sabemos que, o observamos que 1 sobre 1 más x es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito de menos 1 a la n por x a la n, ¿no? Con valor absoluto de x menor que 1. ¿Sí? Listo. Entonces, si nosotros integramos 1 sobre 1 más x, justamente tenemos logaritmo natural de 1 más x, pero en valor absoluto, ¿no? Entonces, sería, entonces, integramos y tenemos 1, perdón, logaritmo natural de valor absoluto de 1 más x, ¿no? Y esto vendría a ser la sumatoria, la integral de la serie de potencias. Sería menos 1 a la n por x a la n más 1 sobre n más 1. De esa manera. Muy bien, pero no hemos logrado el logaritmo natural de 1 más x, hemos logrado el logaritmo natural de valor absoluto de 1 más x. Ahora, pero observa que esta serie es convergente, la inicial, esta de acá, perdón, en este intervalo de convergencia. Entonces, aplicando la definición de valor absoluto, tenemos menos 1 menor que x menor que 1. Entonces, ahora sumamos 1. Sumamos 1. Al sumar 1, tengo 0 menor que x más 1 menor que 2. Vemos que x más 1 es mayor que 0. O sea, estamos viendo que esto es mayor que 0. Entonces, el valor absoluto de x más 1 es lo mismo decir que x más 1. Por lo tanto, o finalmente, el logaritmo natural quedaría, ¿no? Logaritmo natural de 1 más x, ya sin valor absoluto, es igual a sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito de menos 1 a la n sobre n más 1 por x a la n más 1. Esta es la serie de potencias del logaritmo natural de 1 más x. Ahí. Entonces vemos que es posible determinar funciones en términos de serie de potencias, ¿no? Bien. Bien. Ahora entonces vamos a pasar a ver la serie de Taylor y series de Maclaurin. Serie de Taylor y series de Maclaurin. Serie de Taylor de Maclaurin. Entonces tenemos serie de Taylor y de Maclaurin. Entonces consideramos una función real de variable real con dominio D.
y esta tiene derivada de todos los órdenes en su dominio. Entonces, definimos la serie de Taylor de f centrada en x igual a c como esta sumatoria. Observa que aparece acá x menos c a la n como una serie de potencias, pero acá aparece algo extraño, no aparece a su n, profesor, aparece esto. Ya, pues, a esto le llamamos un a su n. A eso le llamamos un a su n. En consecuencia, no es nada nuevo, es una serie de potencias. Es una serie de potencia, ¿no? Centrado en x igual a c, ¿no? Centrado en x igual a c. Lo curioso es cómo se obtiene el a su n. El a su n se obtiene mediante derivadas. Pero eso no es nada extraño, ¿no? Porque hace un rato nosotros hemos visto este ejemplo, mira. Hemos visto este ejemplo donde el a su n se calcula mediante una integral de línea. En este caso se está calculando mediante una derivada de orden n. Entonces, no hay nada extraño. Los a su n se definen de esa manera. Ahora, pero si la serie de potencia anterior, que es la serie de Taylor de f, centrada en x igual a c, se centra en x igual a 0, cambia el nombre. Se llama serie de Maclaurin. Entonces, esto viene a ser el a su n. Como está centrado en 0, sería x a la n simplemente, ¿no? Entonces, esta viene a ser también una serie de potencias es, serie de potencias, centrado en x igual a 0. Centrado en x igual a 0. Entonces, la serie de Taylor y de Maclaurin son series de potencias. La diferencia es que los a su n se obtienen mediante derivadas de orden n evaluadas en c y divididos sobre n factorial, ¿no? Si en lugar de estar centrado en forma genérica en x igual a c, está centrado en x igual a c igual a 0, se llama serie de Maclaurin. Estas series van a ser muy importantes porque con estas series voy a poder definir funciones, como vamos a ver a continuación. Definir funciones, y al definir funciones, eso me va a permitir hacer aproximaciones, ¿no? Calcular integrales que no tienen antiderivadas en términos de funciones elementales. Muy bien. Muy bien. Entonces ya definimos serie de Taylor y serie de Maclaurin. Vamos a hacer un ejemplo para reforzar la idea. Listo, dice. Determine la serie de Maclaurin de la función f de x igual e a la x, ¿no? Empezamos con un ejemplo sencillo para afianzar el resultado anterior. Ok. Entonces, como me piden la serie de Maclaurin de f de x, ¿no? De hecho está centrado en 0, ¿no? Sabemos que esto viene a ser sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito, desde n igual a 0 hasta más infinito, de la derivada de orden n de f, evaluada en 0, sobre n factorial por x elevado a la n. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a extenderlo para notar qué es lo que necesito y cómo se obtiene, cómo se debe obtener esto. Entonces, mira,
Comenzamos con n igual a 0. Entonces sería derivada de orden 0, evaluada en 0, sobre 0 factorial por x a la 0. Profesor, ¿y cómo es la derivada de orden 0? Entonces, imagínate que tú tienes f de x igual seno de x. Y te dicen la derivada de orden 1. Ah, es fácil, no es la primera derivada, sería coseno de x. Si te dicen la derivada de orden 2, ah, profesor, es menos seno de x. Pero te han dicho derivada de orden 0, profesor. Ok, la derivada de orden 0 es la misma función, sin derivar. Es la misma función sin derivar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, derivada de orden 0 de x, perdón, derivada de orden 0 de la función, viene a ser la misma función. En este caso era la x, ¿no? Entonces, al evaluarlo en 0, quedaría e a la 0 que es igual a 1. Ahora, derivada de orden 1 es f' de x, que viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, la derivada de orden 1 en 0 es e a la 0 igual a 1. Por eso, entonces, si la exponencial, la derivada siempre va a ser la misma, entonces siempre va a salir lo mismo. Sí, en este caso sí, no siempre, pero en este caso sí. Entonces sigue siendo e a la x, entonces la derivada de orden 2 evaluada en 0 también es igual a 1, ¿no? De igual manera la derivada de orden 3. Entonces derivada de orden 3 evaluada en 0 también es igual a 1. Y así podemos generalizar en este caso, ¿no? Que la derivada de orden n en x va a ser igual a la x. Entonces, la derivada de orden n evaluada en 0 será e a la 0 igual a 1. E a la 0 igual a 1. Ahí. Muy bien. Muy bien. Entonces, mira, acá extiendo esto, sería más, mira, acá lo he dejado solo en un término, no, no es solo un término, hay que seguir, ¿no? 1 factorial por x a la 1, más derivada de orden 2 evaluada en 0, sobre 2 factorial por x al cuadrado, más derivada de orden 3 en 0, por 3 factorial, por x al cubo, más puntos suspensivos, ¿ok? Listo. Entonces reemplazamos. Entonces hemos notado que esto sale 1, que todos estos salen 1, ¿no? Todas las derivadas evaluadas ahí salen, incluso la enésima, ¿no? Bien, entonces al reemplazar tenemos 1 sobre 0 factorial por x a la 0. Esto es 1. Más 1 sobre 1 factorial por x a la 1. Más 1 sobre 2 factorial por x al cuadrado. Más 1 sobre 3 factorial por x al cubo. Más, y puedo determinar el término enésimo. 1 sobre n factorial por x a la n, más puntos suspensivos. Si bien es cierto, acá yo tengo 1, más acá yo tengo x,
más, acá yo tengo un medio por x cuadrado. Acá un sexto por x al cubo más puntos suspensivos, 1 sobre n factorial por x a la n. Entonces, mira, no siempre conviene desarrollar todo, porque si tú tuvieses esto, es difícil de darnos cuenta del término enésimo, de que es de esta forma. Entonces, siempre acá trata de acomodar. Y ya tenemos el término enésimo. Entonces, la serie de Maclaurin que nos piden es la siguiente, ¿no? Sería sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito y escribo el término enésimo. 1 sobre n factorial por x a la n. Esta es la serie de Maclaurin de f de x. Muy bien. Entonces sería serie de Maclaurin de f de x igual a la x. F de x e a la x. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer, mientras terminan de copiar, vamos a dar un teorema muy, muy importante. Entonces, este teorema prácticamente va a darle vida o va a darle más importancia a la serie de potencia, a la serie de potencia, porque va a relacionar a cualquier función, ¿no?, con su propia serie de Taylor, ¿no? Lógicamente debe cumplir las condiciones de tener derivadas de orden n, ¿no? Entonces, mira, la serie de potencia es básicamente un polinomio. Entonces, cualquier función que cumple las condiciones puede ser escrita como un polinomio de infinitos términos, ¿no? Entonces, los polinomios son fáciles de derivar, son fáciles de manipular. Entonces, vamos a usarla más adelante para aproximar integrales definidas que no tienen antiderivada en términos de funciones elementales. Otro uso que se le da a la serie de potencias es eh, resolver ecuaciones diferenciales. Eso lo van a ver en otro momento. Muy bien, entonces vamos con el teorema que les digo. Dice, teorema serie de Taylor. Si f es una función que tiene derivada de todos los órdenes, o sea que cumple las condiciones del teorema de Taylor, en un punto C que pertenece a su dominio, y R es el radio de convergencia. Quiere decir que esta serie, ¿no?, converge también para todo X que pertenece C menos R, C más R. El mismo, por si acaso. Ambas tienen la misma radio de convergencia, el mismo intervalo de convergencia. Entonces, recuerda que esta es una serie de Taylor de esta función. Es la serie de Taylor de esa función. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este teorema me garantiza que la función f de x lo puedo escribir en su propia serie de Taylor. En su propia serie de Taylor. La función la puedo escribir en términos de su propia serie de Taylor. ¿Qué significa esto? Significa, ojo, la serie de Maclaurin es una serie de Taylor, ¿ah? Significa que esta serie de Maclaurin que hemos encontrado, puedo decir que es para f de x igual a la x. O sea, e a la x la podemos definir como una serie infinita. Gracias a ese resultado, ¿no? ¿Y qué más se puede hacer? Vamos a ver el siguiente ejemplo ya para terminar. Ojo, con eso terminaríamos toda la parte teórica del curso. Y lo que queda es mañana resolver variedad de problemas de series de Taylor y Maclaurin, ¿no? Entonces, mira, con esto puedo resolver el siguiente problema, ¿no? Dice, sea la función f de x igual a la x, la anterior. Determina la serie de Maclaurin de f. Pero eso ya lo hicimos, claro. Pero recuerda que nos decían determinar la serie de Maclaurin de f de x igual a la x, ¿no? Pero ahora nosotros ya podemos decir lo siguiente, ¿no? Directamente, del ejercicio anterior a del ejemplo anterior, tenemos que f de x igual a la x se puede escribir como la serie que obtuvimos hace un rato, de n igual a 0 hasta más infinito, a ver, de 1 sobre n factorial creo que era, ¿no? Sí. 1
sobre n factorial por x a la n. Ya está hecho, no hay por qué volver a hacerlo. Ahora, y con esto puedo obtener b. Mira, si nosotros lo definimos como una función de esta manera, entonces nosotros sin ningún problema podríamos decir, ah, mira, y si fuese f de y, sería e a la y sería sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito de 1 sobre n factorial por y a la n. O sea, tú reemplazas en el argumento la variable que tú quieras y reemplazas también en la serie de potencias y ya obtienes directamente la serie de potencias. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que g de x, si quiero una serie de Maularin para g de x, que viene a ser e a la 1/2 por x cubo, es lo mismo decir f evaluado en 1/2 por x cubo. ¿Qué tengo que hacer? En la serie anterior, en lugar de x, escribir 1/2 de x al cubo. Entonces, esto sería así. Sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito de 1 sobre n factorial. Entonces, en lugar de x, escribo que 1/2 de x al cubo, todo elevado a la n. Todo elevado a la n. ¿Sí? De esa manera. Ojo, sería, no un error, sería imprudente comenzar a hallar la derivada de orden 1, de orden 0, de orden 1, de orden 2, te va a hacer un mundo. Orden 3, orden 4, orden 5 y te vas a complicar. Entonces, estos problemas trabajan de esta manera. Ahora, esto lo reescribimos, pues. Sería sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito de 1 sobre n factorial. El 1/2 sale como 1 sobre 2 a la n por 1 sobre 2 a la n, y acá quedaría por x a la 3n, ¿no? De esa manera. Entonces, finalmente, tenemos la serie solicitada, ¿no? Finalmente, tenemos que g de x igual e a la 1/2 por x cubo se puede expresar como una serie de potencias sumatoria de n igual a 0 hasta más infinito. Entonces acá lo podemos decir 1 sobre, a ver, sería 1 sobre 2 a la n por n factorial por x a la 3n. Y tiene el mismo radio de convergencia y tiene el mismo intervalo de convergencia para todo x que pertenece a R. ¿Sí? Porque el radio de convergencia de la serie de Maularin, acá, mira, no lo hemos determinado, pero acá el radio de convergencia R es más infinito. Converge en todo R. Converge en todo R. ¿Sí? Entonces, si ustedes desean, acá calculen el radio de convergencia, ¿no? Acá, observación. El radio de convergencia acá es más infinito. Es R igual más infinito. Porque sería así, mira, ¿no? Sería n factorial. El a sub n sería 1 sobre n factorial. Y acá abajo sería 1 sobre n más 1 por n factorial. ¿No? Entonces, al aplicar extremos con extremos, quedaría arriba n factorial por n más 1 sobre n factorial. Se van y me queda n más 1, cuando n tiene más infinito. Y esto queda más infinito. ¿Sí? Nice. Entonces, acá afirmamos que el radio de convergencia es más infinito. Entonces, esta serie converge en todo R.
en todo R. ¿Sí? Nice. Entonces a este problema era bueno agregarle su radio de convergencia, ¿no? Agregarle su radio de convergencia. Determina serie de Maulari y determine su radio de convergencia. Bien. Entonces, jóvenes, esto ha sido todo lo que quería mostrar en la clase de hoy. Y mañana ya terminamos el curso, ¿sí? Mañana terminamos el curso. Recuerden que el examen final es el sábado 9 de julio, en la misma hora de las prácticas calificadas. Bien. ¿Alguna pregunta, comentario final? ¿Alguna pregunta, algún comentario final? Bueno, entonces, jóvenes, esto es todo de mi parte. Nos vemos el día de mañana ya para cerrar el dictado del curso, ¿sí? Bien, que tengan un buen día. Con su permiso me retiro. Hasta luego.